Bueno, entonces la práctica número 6 lleva por título Descarga de orificios. Esta práctica consiste en una aplicación de la ecuación de Bernoulli, el teorema de Torricelli, que es para tanques abiertos, la ecuación de la continuidad, que nos permite a nosotros calcular velocidades y calcular flujos volumétricos o flujos másicos. Entre los objetivos de esta práctica tenemos determinar el flujo teórico en un orificio, determinar el flujo real en un orificio y determinar los caudales o el flujo volumétrico. También vamos a determinar un caudal teórico y un caudal real. En cuanto a los fundamentos teóricos, ya están en la teoría que lo hemos visto, las definiciones de flujo másico, flujo volumétrico. Hemos visto la ecuación de Bernoulli, hemos visto la ecuación de Torricelli, la ecuación de la continuidad, así que no vamos a profundizar mucho en esos conceptos, ¿ya? Entonces, si nosotros practicamos un orificio en un tanque que tiene un líquido que puede ser agua, entonces ese orificio es una abertura de una forma regular que nosotros lo practicamos. Puede ser un orificio circular, puede ser un orificio triangular, un orificio cuadrado, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la vena líquida, que es la corriente líquida que sale por el orificio, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un tanque, las paredes del tanque pueden ser delgadas o también las paredes del tanque pueden ser gruesas, dependiendo la naturaleza del tanque, ¿no ve? Muy bien. Luego tenemos la definición de carga. Se denomina carga a la altura del líquido que origina la salida del líquido. La altura de carga es la altura medida desde la superficie del líquido hasta el centro del orificio. Luego aquí tenemos la deducción del teorema de Torricelli. Ustedes saben que el teorema de Torricelli se deduce a partir de la ecuación de Bernoulli, que se lo aplica a un tanque muy grande, ¿ya? Abierto. ¿Por qué? Porque en ese caso, si nosotros practicamos un orificio, la presión en la superficie como en la salida es la misma, que es igual a la presión atmosférica. Por otra parte, hemos dicho, si el tanque es muy grande, despreciamos la velocidad con la que desciende el líquido en el interior del tanque. Y bajo esas consideraciones, encontramos que la velocidad de salida es directamente igual a raíz de 2GH. Esta ecuación sencilla, que no es nada más que una ecuación de caída libre, recibe el nombre de ecuación o teorema de Torricelli, ¿ya? En cuanto a los materiales para esta práctica, necesitamos probetas, necesitamos un vernier, un frasco de Torricelli, que en realidad esta práctica yo lo hice el año pasado aquí en la casa, con un frasco de agua mineral que venden, un frasco de 3 litros. Se necesita una jarra, una regla, un cronómetro, ¿ya? Entonces, para el procedimiento de esta práctica me voy a bajar en una figura que está al final de la guía, que yo también ya le he subido al Moodle, ¿ya? Entonces, para esta práctica tenemos un recipiente. En este caso yo he utilizado un botellón, ¿ya? Luego agarramos y perforamos un orificio. En este caso he perforado a una profundidad de 15 centímetros, ¿ya? Entonces perforamos aquí un orificio y medimos el diámetro con el vernier. Luego yo pego aquí una regla de 15 centímetros. Y luego yo coloco agua en este botellón hasta una altura de 15 centímetros. Entonces, cuando yo coloco el agua, tengo que tener tapado el orificio, ¿ya? Entonces, una vez que he alcanzado los 15 centímetros de altura de agua, entonces vamos a abrir el orificio y vamos a agarrar el agua en una jarrita. Entonces, abro el orificio y yo agarro agua de tal manera que la altura de agua descienda desde 15 a 14 centímetros. Pero el momento que yo abro el orificio y el momento que empiezo a agarrar el agua del chorro, pongo en marcha un cronómetro.
para controlar el tiempo que tarda el agua en descender desde 15 hasta 14 centímetros. Pueden ampliar un poco la imagen de su celular, ¿ya? Entonces, controlo el tiempo del agua que ha salido desde que baja de una altura de 15 a 14 centímetros. Cuando el agua ha bajado a 14 centímetros, yo paro el cronómetro y tapo el orificio. Esta agua que yo he obtenido en la jarrita lo vacío en la probeta para medir su volumen, ¿ya? Entonces me hago una tabla y en la tabla yo, ¿qué es lo que voy a anotar? En la tabla voy a anotar el tiempo que ha tardado, ¿ya?, el agua en bajar desde 15 a 14 centímetros. Anoto el tiempo y luego anoto el volumen que he obtenido. Y también anoto la altura, ¿ya? Pero, ¿cuál altura voy a anotar? La altura inicial era 15 centímetros, ¿no ven? Y la altura final es 14 centímetros. Entonces, en mi ecuación de Torricelli, que es raíz de 2GH, yo no puedo poner ni 15 ni 14. Entonces, ¿qué altura vamos a colocar? El promedio. Entonces digo 14 más 15, 29 dividido entre 2, 14,5. Entonces, el primer valor de la altura, fíjense aquí en la tabla, después lo voy a mostrar. El primer valor de la altura es 14,5 centímetros. El tiempo que ha tardado en bajar de 15 a 14 es 16,62 segundos. Y el volumen que he utilizado, el volumen que hemos obtenido es de 194 centímetros cúbicos, ¿ya? Luego procedemos de la siguiente manera. Entonces, abro yo nuevamente el orificio, tengo listo desde luego la jarrita para recibir el agua, ¿no? Abro el orificio y pongo en marcha mi cronómetro, porque ahora voy a controlar el tiempo que tarda en bajar de 14 a 13 centímetros, ¿ya? Entonces, controlo el segundo tiempo que tarda el agua en bajar de 14 a 13 centímetros. Lo anoto ese tiempo. Cuando está llegando ya a 13 centímetros, tapo nuevamente el orificio, ¿ya? Tapo el orificio y el agua que he obtenido en la jarrita, otra vez lo mido en la probeta para saber cuál es el segundo volumen. Ahora, como el agua ha bajado de 14 a 13, mi nueva altura será 13 más 14, entre 2, que será 13,5. Entonces, de esa forma hemos procedido a medir los tiempos, las alturas y los volúmenes, ¿ya? Entonces, en el tercer valor, yo tengo que medir el tiempo que tarda en bajar de 13 a 12 centímetros, ¿ya? La altura promedio es 12,5, ¿ya? El tiempo 13,19 segundos y el volumen recibido 140, ¿ya? Entonces, de esa manera procedo a determinar 10 valores. Entonces, tengo 10 valores de H, que serán 14,5, 13,5, 12,5, 11,5, 10,5, 9,5, 8,5, 7,5, 6,5 y 5,5. Esos son mis 10 valores de la altura. Mis 10 tiempos están aquí en la tercera columna. Y el volumen medido en cada centímetro que ha bajado el agua está aquí en la cuarta columna. El diámetro del orificio del botellón es igual a 3 milímetros. Y H es la altura total de agua que yo he colocado inicialmente, que son los 15 centímetros, ¿ya? Este diámetro ustedes lo dividen entre 10 y lo convierten en centímetros, o lo dividen entre 1000 para convertirlo en metros. Eso ya depende de usted. Yo le estoy dando el dato en milímetros. Aquí bien se dice una nota. H es el promedio entre H1 y H2, medidos desde el centro de gravedad del orificio. Entonces, por eso hemos tomado nosotros la media de los dos valores de H1 y H2. Muy bien. Entonces, con los datos de esta tabla, ustedes van a efectuar los siguientes cálculos. En primer lugar, van a determinar las velocidades teóricas aplicando la ecuación de Torricelli. Entonces, para la ecuación de Torricelli consideramos que V1 es 0. Entonces, la velocidad teórica va a ser igual a raíz de 12H. Entonces, en esta nueva tabla ustedes copian los 10 valores de H, ¿no ven? Y luego con esta fórmula calculan el valor de la velocidad teórica. Por ejemplo, el primer valor de la velocidad será 2
por G por 14,5. El segundo valor será 2 por G por 13,5. Y así hasta obtener los 10 valores de la velocidad teórica. Luego van a calcular la velocidad real, ¿ya? Entonces, la velocidad real lo vamos a calcular con el volumen real que nosotros hemos medido, ¿no? Entonces, en esta nueva tabla, ustedes van a copiar estos 10 valores del volumen, 194 a 134 en esta tabla. Luego, el tiempo, los 10 valores del tiempo que hemos obtenido, ¿ya? En esta tabla. Y la velocidad real lo van a calcular con esta ecuación. Fíjense, aquí el diámetro está convertido en centímetros. Entonces, la velocidad real será igual a 4 veces el volumen, ¿ya? Aquí pueden expresar ustedes todo en centímetros para que la velocidad salga en centímetros por segundo. Entonces, el volumen está en centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, 4 veces el volumen dividido el tiempo, dividido pi y dividido el diámetro al cuadrado. Entonces, van a obtener 10 valores de la velocidad real, ¿ya? Luego dice, determinar los caudales teóricos aplicando el teorema de Torricelli. Entonces, en esta tabla copian nuevamente los 10 valores de H, los 10 valores del diámetro del orificio. Y calculan el caudal con esta ecuación. Ustedes saben que el caudal es igual a la velocidad por el área. El área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado y la velocidad es 2GH. Entonces, aquí reemplazan los 10 valores de altura que hemos obtenido, 14,5, 13,5, 12,5. Y van a obtener 10 valores del caudal teórico, ¿ya? Luego calculamos el caudal real, ¿ya? El caudal real va a ser simplemente la división del volumen de agua que hemos recibido entre el tiempo que hemos controlado. Entonces, copiamos los 10 valores del volumen y los 10 valores del tiempo. Entonces, el caudal real va a ser igual al volumen sobre el tiempo, ¿no ve? El caudal es volumen sobre tiempo. Entonces, una vez de que tienen ustedes los 10 valores del caudal real, entonces van a determinar el coeficiente de descarga del orificio. El coeficiente de descarga del orificio es igual a la razón entre el caudal real y el caudal teórico, que también recibe el nombre de coeficiente de descarga. Entonces, aquí en esta tabla copian los 10 valores del caudal real y los 10 valores del caudal teórico. Y luego dividen el caudal real entre el caudal teórico y van a tener 10 valores del coeficiente de descarga. Luego me sacan un promedio del valor del coeficiente de descarga. Entonces, para el promedio, suman los 10 valores del coeficiente y dividen entre 10. Entonces, ese va a ser el coeficiente de descarga promedio, ¿ya? Luego van a expresar ustedes sus resultados, velocidad teórica, velocidad real, caudal teórico, caudal real, expresan sus resultados en otra tablita. Y finalmente me van a hacer las siguientes gráficas. El caudal real versus la altura, ¿ya? Y el caudal teórico versus la altura. Lo pueden hacer eso en una sola hoja, en papel milimetrado, en papel cuadriculado, en papel que ustedes dispongan, pero siempre con una pequeña escala, ¿ya? Bueno, finalmente respondemos el cuestionario, que en este caso son 12 preguntas, armamos nuestro informe, escaneamos, sacamos la foto, convertimos en PDF y lo subimos al Moodle, ¿ya? Entonces, con eso damos por terminado la explicación de la guía y la práctica número 5. Aquí voy a parar la grabación y si ustedes desean hacer alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden hacer, activen sus micrófonos.